De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. En las sociedades contemporáneas, la implantación progresiva e imparable de una pléyade de dispositivos cotidianos de control está alcanzando un punto en el que los umbrales de tolerancia a la intrusión, así como las garantías reales de diversos derechos constitucionalmente establecidos, han descendido a niveles alarmantes, entre otras cuestiones por lo que hemos comentado antes, por la implantación progresiva de una servidumbre voluntaria, es decir, de nuestro consentimiento generalizado como ciudadanos. Así, en estas condiciones, parece evidente que las actuales democracias atraviesan una potente tensión entre los conceptos, por un lado, de libertad y por otro, de seguridad. Una tensión que, de no hacer nada al respecto, puede terminar por corroerlas desde su interior. Entre la población se está extendiendo la idea de que es preciso un rosario creciente de sacrificios de derechos y libertades en nombre de un nuevo derecho, el derecho a la seguridad. Ahora bien, la conceptualización de este tipo de derecho obliga a abrir un debate público sobre la noción de seguridad y sus usos políticos, no siempre destinados, desde luego, a proteger al ciudadano. Un debate que sin duda debe partir de una serie de preguntas incómodas como las siguientes: ¿qué tipo de derecho es este? ¿Qué o quiénes serían los destinatarios del mismo? ¿En qué régimen jurídico y social se fundamenta? ¿Con qué premisas? ¿Con qué obligaciones y con qué garantías? Y finalmente, creo que esta es la pregunta más dura: ¿es realmente el discurso oficial sobre la seguridad, hasta el punto de estar viviendo, como estamos viviendo hoy día, el intento de aprobación de un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, es realmente este discurso oficial sobre la seguridad una necesidad y un objetivo tan prioritario en las agendas políticas? ¿O se trata más bien de que ciertas condiciones actuales de expansión del capital requieren unas determinadas formas de control de la población, formas orientadas a la gestión de una creciente desigualdad social y a la represión correspondiente de las manifestaciones públicas de malestar colectivo? Voy a leer un momentito una cita de estos textos a los que estoy aludiendo, de Huntington Huntington, que era un científico norteamericano, científico social norteamericano, junto con otro científico francés, Michel Crozier, y Yoji Watanuki, que era un científico social japonés, y establecieron este informe a la comisión trilateral, es decir, a una comisión de Estados Unidos, Francia y Japón, en los cuales, en este informe he escogido este pasaje porque es particularmente, en fin, deleznable, ¿no? Dice así: el funcionamiento efectivo del sistema político democrático requiere con frecuencia de una cierta medida de apatía y de no participación por parte de algunos individuos o grupos. En el pasado, cada sociedad democrática ha tenido una población marginal, más o menos importante numéricamente, que no participó activamente en la vida política. Esta marginalización de ciertos grupos es en sí misma antidemocrática por naturaleza, afortunadamente lo reconocen, pero también ha sido uno de los factores que le han permitido funcionar efectivamente. Ahora, grupos marginados, los negros por ejemplo, participan plenamente en el sistema político, y el peligro reside en sobrecargar el sistema político de exigencias que amplían sus funciones y minan su autoridad. O sea, básicamente una sociedad movilizada es una sociedad que corre el riesgo de no ser gobernable. Las tesis famosas de la crisis de la gobernabilidad, pues bueno, entre otros textos, en fin, canónicos, tienen este informe. ¿Es posible una cultura de confianza sobre la base cada vez más predominante de una ideología de la seguridad que exaspera y que requiere un clima social de temor?
Una sociedad débil, en la que el vínculo social se encuentra sumamente deteriorado y la acción política parece reducirse al silencio y al consentimiento, es el requisito necesario para poder efectuar, sin oposiciones internas, políticas que excluyan estructuralmente a una parte de la población. Habitamos sociedades que corren el riesgo de ser sociedades despolitizadas y temerosas, movilizadas hacia la reproducción de relaciones sociales funcionales para la acumulación privada irrestricta y no distributiva de capital, donde se hace posible, por lo tanto, una forma arbitraria de concebir el poder, capaz de saltar las garantías constitucionales para implantarse a sí misma como fuente de normatividad y de legalidad. La seguridad, como ha comentado ella, es una ideología relativamente reciente. Hasta las últimas 2 décadas prácticamente no se hablaba de seguridad, y además es un concepto muy difícil incluso de delimitar y de definir, básicamente porque la seguridad es una sensación. No es algo que se pueda medir, no es algo que se pueda establecer con un criterio objetivo, sino que la sensación de seguridad es algo que nos han inducido a pensar que es por lo que se debe regir nuestras vidas, pero que no podemos decir qué es la... Básicamente sabemos lo que es la seguridad, o intentamos entender este concepto en oposición a lo que no queremos que nos pase, ¿no? O sea, la seguridad es que no nos atraquen por la calle, la seguridad es que no nos maten cuando caminamos por nuestro barrio. Pero prácticamente nunca se habla de seguridad como el no tener miedo a que nos expulsen de nuestra casa, o como el no tener miedo a ser despedidas del trabajo, como no tener miedo a no poder pagar las facturas a fin de mes. Es decir, cuando desde arriba, cuando los que mandan nos hablan de seguridad, normalmente lo que nos están diciendo básicamente es que tenemos que tener un miedo relativamente controlado a no ser víctimas de determinados delitos, pero siempre se abandona otras posibles definiciones de la seguridad que serían más acordes a lo que sería vivir en comunidad, vivir en sociedad, o tener determinados derechos garantizados y un espacio público por el que todas y todos pudiéramos transitar tranquilamente. Nunca se habla de la seguridad, se habla de la seguridad de quienes tienen reconocida la capacidad de ser ciudadanos, y por lo tanto la seguridad de las personas que no tienen miedo supuestamente del Estado, sino que tienen miedo de que les peguen un tirón o de que les roben la cartera, pero nunca se piensa en las personas migrantes sin papeles a la hora de hablar de seguridad, por ejemplo, para las que un montón de policía en la calle no solo no aporta esta sensación de seguridad, sino que aporta la certeza de derechos no cumplidos. Básicamente es una reacción de pánico a la creciente movilización que se da en los últimos años, y concretamente a partir del movimiento 15M, a partir de hace 4 años, en los que, por un lado, la deslegitimación del régimen es cada vez más evidente, por decirlo de una manera muy sencilla, muy llana, ya no nos los creemos. No nos creemos sus consensos, no nos creemos sus discursos y no nos creemos sus leyes. De una manera muy amplia, es decir, ya el decir este tipo de cosas no es patrimonio de una minoría marginal de activistas como podía ser antes, sino que ahora es un sentir que yo creo que es claramente mayoritario, o como mínimo muy importante a nivel social. Frente a esto, la reacción que se da por parte del régimen es una reacción como decía, básicamente mediada por el pánico que tienen a perder sus privilegios y a perder la capacidad de dictar normas. Frente a esto se da un cierre represivo o un intento de que un montón de prácticas que se han convertido en cotidianas durante estos 4 años sean prohibidas y sean convertidas o en delito o en una falta administrativa, que sea con un intento, yo creo, un poco vano de impedir este tipo de cosas. Cuando me refiero a prácticas
A prácticas que se han convertido en cotidianas me refiero a parar desahucios, a la ocupación de establecimientos públicos como bancos para protestar, a los scratches, al convocar movilizaciones a través de las redes sociales, al hacer manifestaciones no comunicadas, etcétera. Un montón de cosas que antes podían significar anécdotas o podían ser anecdóticas, pero que hoy en día realmente constituyen la punta de lanza de la verdadera oposición al régimen, que no son los partidos de la oposición, supuestamente, sino precisamente este tipo de prácticas, las que ponen en jaque o las que cuestionan efectivamente la capacidad de gobernanza. Pero para no acabar de una manera tan lúgubre y tan, digamos, irnos a casa todas deprimidas, decir, todo es una mierda, me voy a quedar en casa viendo la tele porque no puedo hacer nada. Quiero recuperar una idea que antes he comentado de pasada, que es que el derecho es siempre una relación de fuerzas. Nunca es una aplicación digamos, objetiva, ni que responda a otra cosa más que a la capacidad que tengamos de responder a lo que el poder quiere hacer sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Por lo tanto, a pesar de lo que el Partido Popular, el Partido Socialista o quien quiera gobernar en este sentido quieran hacer, a pesar de las leyes de seguridad ciudadana, los códigos penales, las leyes del aborto, etcétera, lo que está claro es que en los últimos años no es solo un eslogan, sino que es una realidad, que el miedo está cambiando de bando, que están haciendo este tipo de políticas precisamente porque ven que somos cada vez más ingobernables. Estas leyes se pueden aprobar, pero se pueden también efectivamente impedir su aplicación, igual que hemos desobedecido históricamente para conquistar un montón de derechos. Por lo tanto, no me gustaría que la conclusión de todo esto fuera, menudo horror, me voy a meter en un agujero y no voy a salir más, sino al contrario. Están reaccionando así porque nos tienen miedo, porque cada vez nos tienen más miedo y cada vez les tenemos menos miedo nosotras a ellos, y por lo tanto la conclusión debería ser que por muchas leyes que quieren hacer, ellos no mandan si nosotras no obedecemos.